Bienvenidos a un nuevo video de Cripto TV. El día de hoy les tengo un relato de uno de mis suscriptores. Este relato tiene que ver con el culto a la Santa Muerte. La Santa Muerte en el esoterismo es representado como Samael y el ángel de la muerte. Inclusive, la Santa Muerte, Samael, era el mejor amigo del rey David. Así es. Podemos decir que es un culto malo. Solo por el hecho de que no lo entendamos no significa que sea malo. Todo lo que creó Dios es bueno. Y el culto a la Santa Muerte entra en la palabra Elohim. Elohim se refiere a todas las divinidades y no hay nada fuera de él. Agradezco a mi amigo Nicasio López de México Distrito Federal que me ha escrito esta interesante experiencia. Y concuerdo contigo. Concuerdo totalmente contigo. Definitivamente hay energías y hay fuerzas superiores a nosotros y que si las invocas y las canalizas puedes tener resultados bastante inquietantes. Me he enterado de otras historias muy parecidas a la tuya, por eso decidí compartirla. Si alguno de ustedes se siente identificado con la historia que les voy a contar a continuación, escriban un comentario aquí en la cajita de comentarios. Les agradezco su participación y pues comenzamos. Vamos a platicar de la Santa Muerte. Antes de continuar con este relato, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones. ¡Ayúdame! Hola, ¿qué tal tío Cripto? Un saludo para ti y para todos tus suscriptores. Sigo el canal desde hace un par de meses y me parece muy interesante tu contenido. Verás, yo soy enfermero y durante mi tiempo de universidad estuve saliendo con una psicóloga. Tú lo que menos te imaginas es que una psicóloga se involucre en cosas de esoterismo, de magia negra, de brujería. Pero al parecer, digámosle y pongámosle este nombre, Rebeca, estaba bastante interesada, bastante metida en el mundo de la magia negra. En primera instancia todo parecía normal, no había ningún indicio, no había nada que me hiciera pensar que estaba con una persona bastante extraña. Nada me hizo sospechar de ella, de hecho llevábamos una plática bastante interesante donde yo aprendía de ella. Nuestro tema favorito eran los sueños. Ella me platicaba que conocía un método que consistía en recordar y programar los sueños mediante el control mental. La técnica que ella utilizaba es el método Silva de control mental. ¿Lo conoces, Dr. Crypto? Para poder recordar y programar los sueños según el método Silva hay que entrar en un estado de relajación profunda. Esta técnica llamada control de sueños consiste en dormirse en ese estado de relajación y repetir mentalmente: quiero recordar un sueño y voy a recordar un sueño. La persona puede despertar durante la noche o la mañana siguiente con el vivo recuerdo de su sueño. Y cuando ya se está satisfecho con este paso, se procede al segundo, tal como me lo explicaba mi novia. El segundo paso de esta técnica es nuevamente entrar en un estado de relajación profunda y antes de dormirse, repetir mentalmente: quiero recordar mis sueños y voy a recordar mis sueños. En este paso, la persona se despertará varias veces durante la noche, con el recuerdo vivo de los sueños. Y una vez que se haya dominado esta etapa del control de sueños, se puede pasar a la siguiente etapa que consiste en programar un sueño. Yo no estaba nada seguro de que se pudiera programar un sueño, pero realmente yo hice estas prácticas, practiqué todos estos métodos y sí, realmente funcionan, Dr. Crypto. Mi novia inclusive se programaba mentalmente para despertarse siempre a la misma hora. Está comprobado que el cerebro lleva su propio registro del tiempo y es como si tuviéramos incorporado un reloj dentro de nosotros, pero la mayoría no lo sabemos. Esto está en el inconsciente. Era tal la influencia que tenía con ella que incluso llevé un registro de mis sueños después de que pude dominar, entre comillas, las experiencias oníricas. Una vez que aprendí a recordar mis sueños, llevé un registro adecuado de todo lo que había recordado, de manera que podía interpretarlo correctamente y sacarle el máximo beneficio.
Mi novia siempre me recomendaba llevar un diario de sueños. Esto es una libreta o cuaderno que solamente se utiliza para este fin. Cuando transcribimos un sueño, lo hacemos en una nueva página anotando la fecha, el relato del sueño y una serie de observaciones que nos serán muy útiles. Entre estas observaciones podemos incluir el tono, sí, el tono emocional del sueño, es decir, qué emociones predominaron durante el sueño. También los elementos más destacados o que más nos hayan llamado la atención. Debemos incluir si hemos soñado en blanco, en negro, en colores y cuál de estos colores ha predominado durante el sueño. Y al final podemos hacer un resumen del sueño. Todo esto yo lo aprendí junto con ella, Dr. Crypto. Yo admiraba mucho a esta persona, pero las cosas se empezaron a poner bastante tétricas. Y es que la verdad es que me empezó a gustar otra mujer y empecé a salir con ella. Esto activó la furia de mi ex. Tengo que admitirlo, yo nunca tuve el valor para cortarla y creo que lo que me pasó estuvo bien merecido. En ese tiempo aún vivía con ella en su departamento. Cierto día me desperté por la mañana y estaba buscando un reloj. No lo podía encontrar por ninguna parte. Decidí echar un ojo debajo de la cama y ahí vi esa pequeña estatua, una pequeña estatua de plata debajo de la cama donde ella y yo dormíamos. Se trataba de una estatua de la Santa Muerte. Mi reacción obviamente fue sorprenderme. ¿Por qué ella querría poner una estatua de la Santa Muerte debajo de su cama, donde nosotros dormíamos en ese tiempo? Y inmediatamente hice conexión con todas las pesadillas que había tenido. Había tenido pesadillas con muertos, con fantasmas. Incluso había presentado el fenómeno de que se me subía el muerto en varias ocasiones. Todo esto aunado al cambio agresivo en el comportamiento de la psicóloga. Yo decidí terminar la relación por lo sano y justamente ese día que terminé, sufrí un accidente automovilístico. Pero todavía no termina lo sorprendente. Lo sorprendente de la historia es que yo la conocí hace más de 2 años. Esta historia tiene hace más de 2 años y aún hoy en día sigo soñando con la Santa Muerte que me persigue. No he podido tener ninguna suerte en mis negocios, no he podido tener ninguna suerte en mis trabajos. Necesito alguna especie de consejo, algo que hacer. He ido con coaches, he ido con padres, sacerdotes, pero nadie me da una respuesta satisfactoria. Dime, ¿es una maldición? ¿La Santa Muerte tiene alguna maldición? ¿Mi ex me maldijo y es por eso que me va tan mal en la vida? Apelo al sentido común. Me imagino que nunca pediste perdón y nunca rectificaste tus actos y hasta el día de hoy sigues engañando. Pues estas son las consecuencias para el que engaña. El que engaña, lo engañan. Y no es ninguna maldición. Es simplemente el reflejo y las consecuencias de tus propios actos. Y los castigos, como tú le llamas, le denominas, no son castigos, son educación. Esta educación es para nuestro propio bien, ya que tenemos que hacer una rectificación personal y en este caso es muy probablemente casarte, que tengas hijos y que seas solamente de una sola mujer. No es necesario que busques a tu ex y que le pidas perdón. Pídele perdón en tu corazón a través de una oración o alguna meditación. Pero realmente siéntelo en todo tu corazón. Trata de esforzarte para no cometer el mismo error, porque eso que más nos cuesta es la razón por la cual reencarnamos y a eso venimos a rectificar. Si tú tienes una inclinación para robar, pues vienes a rectificar eso precisamente que te ocasionó tantos problemas en tus vidas pasadas. Si tienes una inclinación con la infidelidad, pues eso vienes a rectificar, porque ser infiel en tu vida pasada te acarreó muchos problemas a tal grado que veniste otra vez a este mundo, reencarnaste para rectificar lo pasado. La reencarnación, según el judaísmo, sobre todo el judaísmo esotérico, la reencarnación es un castigo y es peor que el purgatorio, es peor que el infierno. La reencarnación no es ningún placer, no es ningún gusto, es un castigo. Y todos los que estamos aquí reencarnados tenemos que pagar por algo.
Veo que les está gustando esta serie de las experiencias de mis suscriptores y este video tiene éxito, llama mucho la atención. Vamos a sacar una tercera parte de experiencias de mis suscriptores. Muchísimas gracias por ver este video y comparte este video en todas tus redes sociales porque estoy creciendo poco a poco. Este canal es gracias a ustedes, pero necesito de tu ayuda, necesito que compartas mis videos en todas tus redes sociales para ejecutar un video viral. Hazte miembro del canal por solo 50 pesitos y puede que sea tu historia la que yo comente en el próximo video. Las membresías me ayudan mucho para seguir continuando haciendo videos de calidad para todos ustedes, pero siempre hay maneras de ayudar. Dar like, comentar no te cuesta nada y eso me ayuda mucho a aumentar mi CTR y eso aumenta las posibilidades de que mis videos se hagan virales. Ayudar no cuesta nada. Comparte, regálame un like y comenta este video.